El hashtag Adiós Netflix se ha popularizado en redes sociales y es que la plataforma ha protagonizado una de las mayores salidas de suscriptores de la historia, borrando en el proceso miles de millones de dólares en valor de mercado. Pensemos que tan solo el año pasado perdió un 13% de su público mundial, lo que acortó distancias con Disney Plus, su mayor competidor. Pero, ¿qué ha llevado a este declive a Netflix? ¿Por qué hay tanta gente descontenta con ella? Hoy veremos por qué algunos ya no creen que Netflix sea ese cohete tecnológico del que se hablaba antaño y qué está haciendo Netflix para intentar recuperar su liderazgo en el streaming. El regreso de la piratería. Durante la década del 2010, las suscripciones se volvieron cada vez más populares entre los consumidores, especialmente en la música y la televisión en línea. Plataformas como Spotify y Apple Music tuvieron tanto éxito que marcaron el inicio del fin de la piratería musical como se conocía entonces. Se esperaba que Netflix lograse algo similar en el mercado del streaming, pero al final de la década surgieron problemas. Los consumidores empezaron a sentir cansancio debido a la gran cantidad de suscripciones que se ofrecían. Y esto en parte fue porque Netflix no supo crear las mismas barreras de entrada que Spotify. Aunque Spotify domina una gran parte del mercado musical en suscripciones, Netflix, por el contrario, solo tiene una pequeña parte de la oferta de vídeo en streaming, algo que pudo haber sido impulsado por el cambio en su modelo de negocio en 2013. Básicamente, dejó de adquirir licencias de transmisión de contenido de terceros para enfocarse en la producción de contenido propio. Y otras empresas que ya eran productoras y vieron que Netflix se estaba convirtiendo en una productora, decidieron también aprovecharse de esta tendencia. Nadie les impedía empezar su propia plataforma de streaming. A medida que fueron apareciendo otras opciones de contenido, el consumidor tuvo que priorizar con qué plataforma quedarse, lo que ha llevado, por otro lado, a que algunos usuarios vuelvan a la piratería para poder ver el contenido de las innumerables plataformas. Y como ahora verás, Netflix ha sufrido las consecuencias de esta realidad. En el año 2022, Netflix perdió alrededor de 1.8 millones de suscriptores, en parte también debido a la pérdida de suscriptores rusos debido a su retirada del país tras la guerra de Ucrania. Esto representó por primera vez en 11 años unas pérdidas de clientes para la compañía, y esto hizo que sus acciones cayesen un 40%. Como resultado, la empresa se vio obligada a realizar despidos generalizados. Y aunque Netflix todavía tiene 220 millones de abonados, estos datos han socavado la confianza de sus inversores en el modelo de suscripción. Incluso algunos analistas han empezado a cuestionar si la compañía ha sido sobreestimada como empresa tecnológica, similar a lo que pasó con WeWork, una empresa inmobiliaria vestida como proyecto tecnológico. Estos analistas sugieren que en el mercado del streaming simplemente compiten productoras por parte del pastel, que las barreras de entrada son bajas y que la tecnología que ha desarrollado Netflix para poder streamear estas películas y series no es algo novedoso ni que tenga altas barreras de entrada. Es más, esto lo hemos visto con la saturación de otras plataformas que han venido a comerse parte del pastel. Y esto se ha notado, ya que Netflix ha perdido terreno entre sus competidores como Amazon Prime, Disney Plus o HBO Max. Y para recuperarse está implementando nuevas estrategias para mantener su posición como rey del streaming, medidas que no han sido bien recibidas por muchos de sus clientes, provocando la viralización del hashtag Adiós Netflix. ¿Cuál está siendo su estrategia actual y por qué muchos la están criticando? Hashtag Adiós Netflix. Netflix sabe que para que te toque la lotería con un gran éxito en la pantalla hay que comprar muchos boletos, razón por la que se convirtió en la mayor productora de contenido del mundo, sobre todo con sus series, convirtiendo sus maratones en un distintivo de la empresa, al menos anteriormente. Series como You o Stranger Things ya han renunciado a estrenar todos los episodios de su temporada en un mismo día. Ahora, para mantener todo el gasto que conlleva formar equipos, fichar, producir y promocionar cientos de proyectos cada año, ha tenido que hacer cosas que dijo que jamás haría. Y no hablamos de la subida de su plan premium, sino de su nuevo plan básico, un servicio a 6,99 donde puedes ver su contenido con publicidad. Sí, publicidad, algo que dijo que jamás harían.
La compañía es consciente de que, con unos precios superiores a sus competidores, cada vez se complica más aumentar sus tarifas sin perder su base de usuarios. Incluso, quedándose como están, antes o después, algunos podrían cancelar y probar otras alternativas. Por ello, han tenido que ceder y romper una de sus máximas hasta ayer: ofrecer un servicio más barato con publicidad integrada, que por cierto, una fuente de ingresos que sus competidores ya están explotando. Disney, por ejemplo, al nuevo modelo de negocio de poner publicidad, lo llama un ladrillo en el camino para lograr el objetivo de 230 a 260 millones de suscriptores para Disney Plus en el año 2024, lo que la posicionaría por encima de Netflix en solo un año. Rakuten TV cuenta incluso con una versión gratuita con anuncios. Y verás, esta nueva corriente no parece que sea algo temporal. Según un estudio de Samsung, en 2020 los servicios de vídeo bajo demanda mantenidos solo por suscripciones crecieron un 35%, mientras que las plataformas con anuncios crecieron un 74%. Claro, son gratis. Mucha gente prefiere esta opción, aunque tengan que ver publicidad. Netflix se encuentra ante una nueva realidad, donde sus distintivos que la hicieron diferenciarse de la televisión tradicional están siendo reemplazados paradójicamente por tendencias más similares a las emisiones tradicionales de televisión, corrientes que parecen haberle presentado dificultades, y no solamente por su nuevo plan con anuncios limitados, sino diferentes estrategias que está usando la compañía, como por ejemplo su nueva política de persecución de usuarios que comparten cuentas. Pensemos que en el pasado Netflix hasta incitaba a hacerlo. Todo esto ha generado críticas en redes sociales que ponen en duda su futuro. Pero, ¿aún cuenta con alguna oportunidad? Veámoslo. ¿Su única esperanza? Cada vez deseamos más contenido, lo que ha llevado a una nueva generación de profesionales a ser conocidos como creadores de contenido en lugar de youtubers o instagramers. A medida que las plataformas de streaming cambian y desaparecen, el producto se convierte en lo más importante, fortaleza que Netflix está procurando mantener al ser la mayor productora. Sin embargo, esto también entraña una de sus mayores debilidades. Netflix es una creadora de contenido exclusivo, mientras que en 2015 contaba con los derechos de emisión de 11.000 títulos, ahora los ha reducido a la mitad en beneficio del original, lo que hace vulnerable frente a agregadoras de contenido como Amazon Prime, Disney Plus o Apple. A fin de cuentas, crear contenido nuevo sale mucho más caro que comprar el de terceros, lo que también implica un riesgo en el caso de que la nueva producción no funcione ante el público. Y hay algunos analistas que empiezan a preguntarse si Netflix debería aprovechar su ventaja competitiva y vender sus derechos de emisión para seguir amortizando su contenido. Por ejemplo, la serie Ozark generó más de 382 millones en todo el mundo, pero ahora que ha concluido su recorrido, no proporciona un valor adicional a sus suscriptores actuales, ni es útil para atraer nuevos usuarios. Si Netflix vendiera sus derechos de emisión, podría amortizar sus producciones y abrir nuevas ventanas de monetización y promoción que aumentan la vida útil del valor de cada producción. Por ejemplo, podrían sacarla en Netflix durante un tiempo y luego vender esa producción. Sin embargo, hay quienes opinan lo contrario, argumentando que Netflix debería seguir manteniendo su fortaleza distintiva actual que la ha hecho conocida por títulos como Stranger Things, Los Bridgerton o La Casa de Papel. En definitiva, estamos ante una situación en la que los analistas en bolsa han estado mucho tiempo poniendo a Netflix por las nubes, pensando que era una nueva revolución tecnológica con altas barreras de entrada. Pero nos estamos dando cuenta de que no es del todo así, y otras empresas como Disney Plus y Amazon pueden competir en este sector incluso a pérdidas durante muchísimo más tiempo, porque el negocio del streaming no es su negocio principal. Para Disney simplemente puede ser un escaparate donde luego vender merchandising, anunciar nuevos estrenos de sus películas y muchas otras líneas de negocio que ya están integradas en su imperio, exactamente igual que Amazon. En cambio, Netflix se ve en una tesitura en la que no tiene muy claro cuál va a ser su futuro. Y ahora, antes de pasar a las lecciones principales, recuerda que si te interesa el mundo de la empresa, te puedes suscribir a nuestra newsletter totalmente gratuita. Cada día te enviamos un correo con ideas de negocio, tendencias de mercado, noticias. Es la mejor forma para estar al día del mundo del emprendimiento con tan solo 5 minutos al día. Así que suscríbete y nos vemos ahí.
La lección número 1 es que no puedes tener todo bajo control y no tienes por qué hacerlo. Yo creo que Netflix ha hecho lo mejor con lo que ha podido en cada momento. Simplemente que en el sector en el que está, las cosas no eran tan bonitas como parecían. Hay muchas veces que vas a hacerlo en tu cabeza lo mejor posible como empresario y luego las cosas simplemente por cómo es el mercado no salen exactamente como tú pensabas. No te frustres, no pasa nada. Sigue esforzándote, sigue al pie del cañón y si lo ves muy complicado, cambia de industria. 2. Entiende que no todos los mercados son iguales. Fíjate que no es lo mismo el mercado del streaming de música que el mercado del streaming de contenidos. Y además, no solamente eso, sino que son cambiantes. Es decir, una ventaja competitiva que puedas tener durante un tiempo, a lo mejor acaba por desaparecer en el futuro. Tienes que estar siempre pensando en cuáles son las posibles amenazas, analizar ese DAFO que tanto se ha hablado en la universidad, con las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de tu industria y estar constantemente entendiendo cómo funciona tu mercado y hacia dónde va. Y por último, entiende las barreras de entrada. Es cómo puedes proteger tu posición de fortaleza en un mercado. Hay industrias que las barreras de entrada por naturaleza son muy grandes, como las economías de red. Una red social, cuando triunfa, tiene unas grandes barreras de entrada, o las economías de escala. Hay ciertos sectores donde será más complicado, pero entenderlas por lo menos te dará pistas de cómo ejecutar tu estrategia. Y hasta aquí este caso, espero que lo hayas disfrutado. Ya sabes que todos los días contenido en nuestra newsletter. Espero que vaya bien y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!